Bien, mis hermanos, bienvenidos en esta noche a nuestro programa para la familia, el programa de crianza y educación en relación con el trabajo que cristianamente nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Es una responsabilidad que recibimos de parte de Dios y es clave que nosotros sepamos entenderla y asumirla como debe ser. Estamos comprometidos con el hecho de que nuestros hijos crezcan bajo la influencia de lo de Dios, y es deber nuestro darle crédito a estas cosas que representan nuestra gran responsabilidad espiritual. Así que vamos a orar, que Dios nos guíe. Ya entendemos que hay muchas cosas que tienen que renovarse en el interior de nuestra mente. Hay enfoques de la vida que debemos aprender a replantear de una forma decidida, porque es preciso que nosotros impactemos en el punto preciso la vida de nuestros hijos para el desarrollo de la propuesta de Dios, porque lo que queremos es que no se pierdan. De hecho, buscamos no perdernos nosotros y que no se pierda ninguno de los nuestros. Que Dios nos ayude. Oremos todos. Padre eterno, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos como iglesia alrededor de las demandas que tú nos haces en función del desarrollo y el bienestar de nuestros hijos. Bendícenos, Señor, en el programa en el día de hoy. Guárdanos, orienta todas las cosas que tenemos que manejar aquí. Llévanos a entender la propuesta tuya, Señor, de modo que asimilemos todo esto de manera ideal, que podamos entender qué quieres y podamos encontrar caminos para llevar nuestro trabajo, nuestro compromiso y el bienestar de nuestros hijos hacia lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo, entonces, te agradezco todo lo que ya estás haciendo en la vida de mis hermanos. Sé que algunos hermanos están pasando dificultades, algunos están viviendo en medio de grandes tribulaciones, y yo te pido que los bendigas en este momento, los ayudes, los fortalezcas. Te pido que le permitas a las familias nuestras sostenerse en los caminos del conocimiento tuyo. Te pido, Señor, que bendigas a todas las personas vinculadas a la iglesia, de modo que puedan extender su influencia sobre los ambientes sociales, familiares que tienen que ver con sus vidas. Por eso te pido que nos ayudes, Señor. No permitas que persona que podamos influenciarse nos vaya del territorio y no permitas que ninguno de los nuestros se pierda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a cantar una canción, hermosa canción. Enséñame a vivir desde una experiencia en ti. Necesito escuchar lo que en silencio me has de hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar, si en ansiedad he de correr. Necesito, Señor, aprender a actuar consecuente con la realidad tuya, consecuente con tu presencia. Lo expresamos en una canción muy hermosa y nos disponemos a crear este ambiente devocional donde confiamos en que Dios meta la mano para ir orientando nuestra mente en función del contenido de esta enseñanza. Cantemos, hermanos míos.
experiencia en ti. Necesito escuchar lo que en silencio me hace hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar, sin ansiedad de correr. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Enséñame a vivir desde una experiencia en ti. Necesito escuchar lo que en silencio me has de hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar, sin ansiedad de correr. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Hermanos míos, estamos trabajando muy seriamente esto de la obediencia. De las cosas que en lo personal, insisto, más me preocupa, es la indisciplina en la vida de los creyentes y en el ambiente de las familias. Mucha indisciplina en relación con eso de entender que la vida nuestra, que la garantía del bienestar nuestro está en nuestra capacidad de obedecer a Dios. Y obedecer es una cosa solo de disciplina. Es decir, si yo no establezco un patrón en mi casa donde el orden sea un factor decisivo, y entonces todos los estamentos de la iglesia, de mi casa, se muevan alrededor de ese interés de obedecer el ordenamiento jerárquico fundamentado en las razones que Dios da por su palabra. Si eso yo no lo trabajo desde muy temprano, hermanos míos, el resultado es complicado, muy difícil. De hecho, se obtiene porque aunque
en muchos aspectos, en hogares que no han sido hogares cristianos, nosotros hemos recibido influencias muy fuertes y nos criaron con un criterio muy alto de obediencia. Sin embargo, uno vio que el sentido anárquico de la influencia social impacta la vida. Y llegamos al Evangelio y descubrimos que Dios tuvo que hacer un trabajo muy serio con la vida nuestra para poder conducirnos por los espacios de la auténtica obediencia. Y aún se lucha con eso. Yo pienso que si nosotros no comenzamos a hacer desde ya en nuestros hogares, no importa que los hijos estén crecidos, y no importa que nosotros ya estemos viejos, si no comenzamos a impactar nuestro hogar con eso de tomar en serio los detalles del mandamiento de Dios para vivir conforme a la palabra, si nosotros no nos abrimos a una disposición generosa de asumir la vida desde el territorio que Dios nos la demanda, en la revelación de la palabra, hermanos, no hay futuro. Y yo pienso a veces en eso que nosotros comúnmente llamamos la bendición de Dios. Y cuando hablo de la bendición de Dios, estoy hablando no solo de los aspectos económicos y materiales, sino de cosas tan maravillosas como el gozo, como la paz, ¿ya? Como la condición de consolación, ¿ya? Hogares que se consuelan, que saben encontrar espacios de consolación, la paz que llega en medio, como dice nuestro cántico, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, ¿ya? Cuando nosotros vamos viviendo este tipo de cosas, además del bienestar material, nosotros decimos que vivimos en un espacio de bendición. ¿Y cuántas bendiciones no se pierden en función de que no estamos viendo como muy serio eso de disponernos para obedecer a Dios? ¿Cuántas bendiciones se diluyen? ¿Ya? Planes maravillosos que Dios tiene se abortan en el interés de Él bendecirnos. Nosotros nos desviamos de la ruta de la bendición por cosas a veces muy tontas, por cosas muy elementales, por posturas que no ameritan todo esa disposición nuestra para dejarnos afectar o conducir en forma tan equivocada y perdernos lo que representaría lo definitivo para el bienestar de la vida nuestra, el bienestar de nuestros hijos. Yo veo que a veces no se piensa tan en serio a cuánta desgracia, cuánto dolor, cuánta tragedia nosotros dejamos abocados a nuestros hijos, los exponemos a todo eso, porque nuestros hijos viven muy erráticamente, porque se los permitimos, porque nunca hicimos un esfuerzo para poner condiciones, para exigir las cosas como válidamente se tienen que exigir. En el último tiempo estoy viendo la postura especialmente de madres en la iglesia, que han entendido eso y se han parado firme, al punto de decirle a sus hijos, bueno, las cosas en la casa son así, y si usted lo entiende de otra forma, si usted no se acoge, pues no puede estar en la casa. El hecho de que una mamá, el hecho de que un papá se decida a tomar este tipo de postura, hermanos míos, es de grande bendición.
Esa es la forma de salvar. Esa es la forma de salvar. En los términos bíblicos, la idea es que salvar la vida significa renunciar a todo lo que tenga que ver con las cosas que acomodan las condiciones de la existencia a intereses que no corresponden a lo de Dios. Entonces dice, por eso Jesús, el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que se dispone a perderla, en el caso de perder la vida de los hijos, en el caso de aún a enfrentar el conflicto a nivel de pareja en razón a lo que correctamente es la voluntad de Dios. Cuando una persona dice es que si yo voy a vivir con usted, lo vivo si usted respeta estos valores. Si usted no respeta estos valores, no tiene sentido de que nosotros vivamos. ¿Por qué? Yo no le voy a pedir que usted sea cristiano. Si usted no quiere ser cristiano, nadie lo puede obligar. Pero la convivencia conmigo es dentro de ciertos territorios. Fuera de eso, yo no tengo espacios para nadie. ¿Por qué? Porque yo vivo en obediencia a Dios. ¿Ya? Entonces, ese poder entender las cosas oportunamente, ese poder actuar consecuente con la claridad de las razones que Dios nos da, hermanos míos, es único. Porque cuando creemos que todo se va a desbaratar, es al contrario. Esas posiciones firmes nuestras hacen que comience a obrar el proceso de restauración de Dios. Porque, hermanos, cuando Dios hizo las cosas, las hizo para ese orden. Sucede que cuando las cosas se van metiendo en ese orden, no hay poder humano que resista el orden de Dios. Y aunque algo o alguien quiera rebelarse contra eso, si yo impongo el orden de Dios prevalece contra todo esfuerzo o disposición para agredirlo o destruirlo. Que Dios nos lleve a entenderlo, que Dios nos dé esa sabiduría para aprender a pararnos firmes donde debe ser. Hermanos míos, hablando de el camino de la obediencia, todo lo que Dios nos pide, este es un punto importante, todo lo que Dios nos pide corresponde a las potencialidades que Él nos dio. Oigan lo que estoy diciendo. Todo lo que Dios nos pide corresponde a las potencialidades que Él nos dio. Dios a nosotros no nos pide nada que no tenga que ver con lo que sabe Dios que nosotros somos capaces de hacer. Que nosotros tenemos capacidad, habilidad, recursos para desarrollarlo. Y lo sorprendente es que el mandamiento tiene un gesto de buena voluntad. El mandamiento se establece para llevarnos a nosotros a descubrir un potencial de condiciones que existen en la vida nuestra a la luz del mandamiento que Dios nos da. Entonces, contrario a lo que mucha gente dice, cuando le presenta el mandamiento y lo analiza, dice, es que yo no puedo hacer eso. Eso no es para mí, eso no me corresponde a mí, porque yo no estoy hecho para eso. Sucede que es al contrario. Cuando el mandamiento llega, yo debo tener la capacidad de descubrir en el mandamiento como una orientación de Dios, como un guiño de parte de Dios que me dice, mira, esto que te mando te puede llevar a entender todas las cosas que tú eres capaz de hacer, porque nada te voy a mandar que no corresponda a lo que exactamente son tus potencialidades. Vean que en lo que el texto dice,
ningún mandamiento está más allá de lo que nosotros naturalmente somos. Oigan lo que estoy diciendo. Ningún mandamiento está más allá de lo que nosotros naturalmente somos. Y esa es la idea que nos presenta el texto de Deuteronomio en el capítulo 30. Vayan a Deuteronomio en el capítulo 30. Es un texto magnífico. Esta visión del escritor deuteronomista, cuando nos habla de todas aquellas cosas que corresponden a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos manda. En el versículo 11 dice el escritor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, es como si Dios estuviera hablando en la figura del texto con Moisés y Moisés estuviera transmitiendo el propósito de Dios. Y entonces Moisés está dándole los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Y él está descubriendo que el pueblo de Israel está pensando, no, eso es muy duro. Porque es lo que solemos decir, eso es muy duro, ¿eso quién lo hace? Eso no está para la vida mía. Y entonces Moisés, en la figura del texto de Deuteronomio, ¿no? Quiero que entiendan que es una figura. Moisés tiene que aclararles que ese mandamiento no corresponde a un propósito abusivo de Dios, un propósito exagerado de Dios, como diciéndole a un pueblo, aquí le mando esto para que se estrelle, esto se lo mando para que fracase, y de una vez entienda, ¿ya?, que usted no va a ser capaz de cumplir con lo que yo mando. No, ese no es el espíritu del texto. Dice en el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Yo creo que nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero quiero ser bien enfático en este principio, ¿ya? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Las dos ideas que lo colocarían en un territorio de imposibilidad. Y es un grado de dificultad extremo que no consulta nuestras capacidades para hacerlo y que nos pidan lo que no somos capaces de hacer porque es muy difícil. Y un mandamiento que no corresponde al sentido práctico de nuestra vida. Que a mí, Dios me ordene, por ejemplo, yo voy a colocarles un ejemplo, que viviendo yo digamos, en la costa atlántica, Dios me diga a usted o nos diga a nosotros, ustedes en los cultos o en las reuniones que van a hacer en mi nombre, quiero que ustedes se pongan el vestido que usan los esquimales en el Polo Norte. Yo colocando un ejemplo tonto, pero lo que quiero es que ustedes me entiendan. ¿Ya? Pónganse ustedes el vestido que usan los esquimales en el Polo Norte. Bueno, no nos diga el vestido de los esquimales en el Polo Norte, porque nosotros no los conocemos, pero nos diga el mandamiento que el vestido que ustedes van a usar va a ser así, 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 y Dios da la descripción de una vestimenta para los esquimales del Polo Norte. Es un mandamiento que no corresponde para la vida nuestra. Es un mandamiento que se da para fastidiarnos. Eso es un ejemplo elemental, tonto, pero así son muchas cosas. Es un mandamiento en el que
todo lo que vamos a conseguir nosotros es afectarnos negativamente y vamos a terminar cada reunión como si estuviéramos en un sauna. Y uno se preguntaría, ¿y Dios por qué nos manda a hacer esto? ¿Por qué no nos dice que nosotros podemos usar otro tipo de vestimenta? Entiéndame que si estoy hablando de vestimenta, no estoy diciendo que Dios ordene vestimentas. Es un ejemplo loco que coloco alrededor de esto, de la idea de estar cerca. Un mandamiento que está cerca. Yo no tengo que ir a buscarlo al cielo. ¿Por qué no tengo que ir a buscarlo al cielo? Porque en el cielo no voy a encontrar el mandamiento para mi vida aquí en la tierra. Yo no lo voy a buscar al otro lado del mundo para pedir que alguien me lo traiga de allá, porque todo mandamiento que Dios me da lo establece en el territorio de mi realidad, de mi realidad. No permite Dios que un mandamiento me saque a mí de mi realidad, de mi espacio, de mis nexos válidos y lógicos, ¿ya? Y me ponga a mí a implementar una cosa bien extraña, una cosa sin conexión con los elementos de mi realidad cotidiana. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Entonces, fíjense ustedes que en el texto se marca las dos cosas, ¿ya? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo. Es decir, el mandamiento no tiene que ver con algo que está en el cielo. ¿Ya? Un mandamiento para algo que está en el cielo no es práctico para mí aquí en la tierra. ¿Ve? Por tanto, Dios da el mandamiento a través de hombres vinculados a la comunidad, en quienes Dios va dando claridad de sus propósitos y los hombres están traduciendo el propósito de Dios a las posibilidades de la vida regular y cotidiana de los seres humanos. Entonces, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Imagínense ustedes que yo esté esperando que del cielo me caiga un mandamiento que venga de parte de Dios para mí en lenguaje celestial y que necesite que alguien vaya allá, me lo traiga, me lo deje oír, me lo aclare para yo cumplirlo. ¿Ve? El texto dice, no, Dios no usa eso, porque Dios no les va a mandar lo que no corresponda a las potencialidades de ustedes. Dios no les va a ordenar nada que no tenga que ver con lo que realmente ustedes son. Y dice, ni está al otro lado del mar. Fíjese que estamos hablando de un patrón cultural distinto de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, es decir, el mandamiento está basado en razones que están muy cerca de ti. ¿En dónde están? En tu boca. Las razones están en tu boca. Las razones están en tu corazón para que las cumplas. Tú no tienes que esperar que de otra dimensión venga una claridad, porque es
comprometerte con las razones que Dios te da y vas a descubrir que todas esas razones de Dios lo que hacen es desnudar el tipo de potencialidades que tú tienes. De modo que si le crees a Dios y te aplicas, vas a ir conociendo qué tienes tú y vas a ir desarrollando habilidades que encajan perfectamente con las posibilidades de tu ser, aún superando los criterios de una cultura que abusa y desconoce las condiciones de la vida de la gente y los pone a vivir en función de intereses que no corresponden a la realidad de ellos. Dios no. Y aquí viene la liberación que da la palabra de Dios, porque si yo me aplico a obedecer la palabra de Dios, yo rompo con cadenas que me impiden desarrollar mi potencial, porque lo que el mundo me manda es para esclavizarme, para someterme a intereses y a motivaciones que tienen que ver con el poder que tienen otros y el deseo de controlarme y el hacer que yo me vuelva una persona incapaz de desarrollar mi propia vida porque estoy cumpliendo con prescripciones y con planes que no consultan mi potencialidad. Por eso cada vez estoy más enajenado. En el mundo cada vez nos enajenamos más. En el mundo nos entorpecemos porque cada día hacemos cosas que menos corresponden a lo que realmente somos y nos hacen sentir que por allí es que va la vida y sucede que por allí es por donde se nos niega la vida. Así que el poder que tiene la obediencia a Dios es que la obediencia a Dios quita de nosotros esos condicionamientos equivocados y nos pone a vivir en función de las reales potencialidades de nuestra vida. Y qué bueno que nosotros estemos guiando a nuestros hijos a que descubran esas potencialidades en la vida de ellos y vayan desarrollando la capacidad de actuar consecuentes con lo que son y no que tomen imposturas, ya, forma de vivir, forma de pensar que no corresponden a lo que el propósito de Dios tiene. Lo podríamos decir gráficamente, ¿ya? Nosotros nos encontramos en las condiciones de una forma de vivir como el mundo ordena. ¿Ya? Y el mundo a nosotros nos pone a vivir. Sucede que nosotros tenemos este nivel de nuestras potencialidades, ¿ya? Y el mundo siempre nos pone a vivir a nosotros por debajo de nuestras potencialidades, ¿ya? Esta es la vida según el mundo, ¿ya? Vida según el mundo, muy por debajo de nuestras potencialidades. ¿Ya? Vamos a usar esa gráfica. Vivir según el mundo nos pone a vivir siempre por debajo de nuestras potencialidades. Por tanto, vamos a tener características de un subdesarrollo, ¿ya? Un subdesarrollo desde el punto de vista humano,
desde el punto de vista de nuestra condición de personas, vamos a vivir bajo la fuerza de condiciones elementales y por otro lado vamos a vivir sin entender a quiénes somos. ¿Ve? Esa es la vida según el mundo. Vivir según el mundo va a ser así. De hecho, esta vida se da con mandamientos que el mundo da. A nosotros, el mundo nos pone a vivir de acuerdo a ciertas prescripciones, a ciertas normas que el mundo establece, y todo tiene carácter de mandamiento. Por ejemplo, cuando yo vivo conforme a una moda, eso es un mandamiento, ¿ya? Que yo lo acepto, yo lo asumo, lo veo lógico y me meto en el poder de su influencia, y aparentemente eso está permitiéndome a mí desarrollar mi vida. El mundo da mandamientos como postulados, como decretos, como principios. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos bajo los efectos de una legislación que está promoviendo cosas que no consultan nuestra dignidad de persona, sino que nos rebajan la dignidad en función de los intereses de los manejadores, de eso que están buscando los manejadores en el control que deben tener sobre la gente, y que allí se incluyen nuestros hijos. Que lo que a uno más lo escandaliza es que uno cría a los hijos para que lleguen a ser presa fácil del manejo de los criterios de una cultura, los criterios de una sociedad que nunca los valoró en el sentido real de sus potencialidades, sino que siempre los mantuvo o los ha mantenido moviéndose por debajo de lo que ellos son como las personas que potencialmente pueden hacer determinadas cosas que los dignifican, que los exaltan, que los honran. ¿Ve? Cuando Dios da el mandamiento, hermanos míos, el mandamiento Dios lo da para ponernos a nosotros a vivir conforme a un potencial, y lo voy a decir mejor, lo voy a graficar mejor, a vivir conforme a un potencial. Y quiere decir que el mandamiento de Dios está llevando la vida nuestra a que cada día nosotros a vida según el mandamiento de Dios. De tal manera nos va llevando a vivir Dios en función del potencial que nosotros tenemos, que llegado el momento, nosotros terminamos apareciendo aquí en la vida con un nivel de desarrollo superior al posible según la vida común de este mundo, porque según la vida común de este mundo, la tendencia nuestra es cada vez a empequeñecernos más, hasta que llega un momento en que la tendencia nuestra es a que nosotros
estemos por debajo de nuestra condición humana en una actitud que nosotros definimos como una condición animalizante. Animalizar. Nos animalizan, ¿ya? Nos llevan a actuar más como animales que como seres inteligentes, racionales, cuando vivir según el mandamiento de Dios lo que hace es llevarnos a desarrollar potencialidades que cuando se van desarrollando nos están dejando ver que estamos hechos para cosas más grandes que las comunes que se encuentran en este mundo. Dios nos hizo para la grandeza. Dios no nos hizo para ser pigmeos, para ser personas que van decreciendo, que se van empequeñeciendo en sus capacidades, sino que las potencialidades que colocó en nosotros a través del mandamiento, Él las despierta como cosas grandiosas que están indicando el pleno desarrollo de nuestra vida. Esto, hermanos míos, es muy significativo, ¿ya? Por eso dice en el texto, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, ¿ya? Es ese nivel de posibilidad de cosas que están al alcance de nuestra condición humana, que nosotros podamos desarrollarlo como eficientemente debiéramos desarrollarlo y ser capaces de producir un mejor ser humano de lo que siquiera llegamos nosotros a imaginar que podríamos ser. Que se llegue a dar en nuestros hijos un ser humano, como en otras ocasiones les he dicho, muy pero encima de lo que nosotros mismos como padres pensamos que pueden llegar a ser. Nosotros nos imaginamos los hijos en grandes logros humanos, pero nosotros no tenemos ni idea de lo que es un ser humano, en el caso de nuestros hijos, desarrollados hacia el territorio de sus verdaderas potencialidades que Dios conoce y que nosotros, como buenos observadores, pudiéramos ir entendiendo la ruta por la que Dios va desarrollando el bienestar de nuestros hijos. Por eso insisto, ningún mandamiento está más allá de lo que naturalmente somos. ¿Ya? Fíjense que en otra ocasión les mostraba que la misma idea es retomada por el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 10. Recuerden que en otra ocasión yo usaba este texto. Romanos 6, Romanos 10, en el versículo 6, dice, leamos desde el versículo 5 para mencionar los dos tipos de justicia, es decir, de justificaciones existenciales que nosotros podemos tomar en cuestión del programa de Dios para la vida nuestra, de acuerdo a vivir conforme al programa de Dios con su palabra o de acuerdo, digamos, de acuerdo a una pobre visión de las razones de Dios para darnos su palabra. En el versículo 5 dice, porque, Romanos 10, 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si usted hace esto, usted va a vivir en función de eso que haga. Y de hecho, se puede. Cumpliendo el mandamiento, usted puede vivir conforme a lo que hace. Pero la justicia que es por la fe dice así,
no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, es decir, es como para decir, necesito que se creen las condiciones en las que Cristo estuvo en medio nuestro, como si Cristo tuviera que comenzar otra vez su ministerio. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Es una visión particular que plantea Pablo. Mas, ¿qué dice? Fíjese que aquí es donde yo quiero que hagamos el énfasis. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? A lo que está al alcance nuestro, la revelación que está al alcance nuestro y que despierta todas las potencialidades nuestras. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, ¿cómo puedo vivir yo en función de la palabra de Dios si no es creyendo en lo que Jesús ha logrado en la obediencia a Dios? Es decir, ¿cómo puedo entender el desarrollo de un ser humano en relación con la revelación de Dios, con el mandamiento de Dios, con la obediencia de un ser humano a lo que Dios dice, sino dejándome guiar, afectar, dejándome tocar por el desarrollo de la vida de un hombre que comienza aquí y termina siendo el Señor, termina siendo el Cristo, ya después de haber vivido según el mandamiento de Dios, ¿ya? Superando la forma de vivir común del mundo. Porque el problema de la religión, en el caso de la religión judía, es que había más mandamientos de parte de los hombres, en el manejo religioso del pueblo judío, que los mismos mandamientos de Dios que se tomaban y se mezclaban con las ideas de los patrones culturales de ellos. Por eso cuando Jesús enseña respecto de lo que hay en la ley, de muchas cosas que se plantean en el manejo religioso de los judíos, Él les decía, ustedes oyeron que fue dicho. Y se refiere a cosas que los israelitas tomaban como palabra de Dios, pero no eran palabra de Dios. Mas yo les digo esto. Y entonces Él colocaba una sana interpretación de las razones de Dios, de modo que superaba el patrón cultural de la religión. Es que ese es el miedo que da el manejo de una religión que establece un patrón de creencias donde las razones objetivas de Dios no se toman en cuenta. Entonces, en este caso, lo que está diciendo Pablo es, bueno, si tú eres capaz de creer o de confesar con tu boca, porque todo está en lo que eres capaz de desarrollar con tus capacidades, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que llegó allá arriba, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, hecho contundente, serás salvo. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo el resultado de una vida que se ha dado en la disposición de alguien de cumplir con todo lo que Dios manda, entendiendo que eso desarrolla las potencialidades de un ser humano para llegar a ser mucho más grande de lo que de otra forma no podría serlo, para llegar a ser tan grande como Dios ha querido que sea, para que crezca, para que se perfeccione. Un hijo mío en mis manos podrá crecer, pero si el hijo mío está moviéndose en función de los mandamientos de Dios, va a crecer como yo no lo sospechaba, como no lo imaginaba. Va a crecer a la altura de Cristo. Y esa altura de Cristo es el verdadero crecimiento. ¿Ya? No va a crecer en función de los patrones culturales de mi familia, de los intereses personales míos que yo puedo tenerlos distorsionados. Va a crecer conforme a las razones de Dios y va a tender a desarrollar su vida a la altura de Cristo Jesús.
que es el objetivo, ¿ya? Y esa es la idea, el peligro que hay de no tomar tan en serio el mandamiento de Dios, ¿ya? De no tomar tan en serio la palabra que se nos da y de con eso impactar nuestras familias y ponerlos a ellos a moverse en función de los intereses de esa palabra. ¿Ya? El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos algo que tiene que ver con esa idea de la palabra de Dios. ¿Ya? Ellos creían que Jesús traía otro patrón cultural, una enseñanza nueva, revolucionaria, que hiciera de la ley una cosa mucho más elaborada. Y Jesús les dice, no, les dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Es decir, ellos hablaron, ellos dieron razones de Dios, y qué bueno fuera que nosotros nos moviéramos en función de esos argumentos, ¿ya? Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo he venido a ser obediente, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, así cría a sus hijos, así los eduque, ya, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Ve? Vean ustedes. Eso no es importante. Eso no es decisivo. No. Ahora se entienden cosas mejores que esas. Y no se le trata de dar visión objetiva al mandamiento con la claridad de hoy, sino que se descarta el mandamiento, se descarta el principio bíblico. Y dice Jesús, pues, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra manera de ver las razones de Dios, las razones de la palabra de Dios, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No crecerán, no desarrollarán vidas para ser dignos de una eternidad en el propósito de Dios, en las claridades de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces yo quiero que esto me lo tomen muy en serio, porque es que estoy viendo que se me descarta la palabra. Todo el tiempo estoy viendo que en los hogares se están poniendo condiciones que fácilmente descartan la palabra. ¿Ya? Las razones de Dios por la palabra se descartan y cada uno hace lo que le da la gana, a veces pensando que su sentido común, o mejor, que su habilidad para interpretar la vida es mucho mayor que la que Dios tiene para decirnos, aquí les mando de acuerdo a sus potencialidades, aquí les mando de acuerdo a sus capacidades. No, hermanos, un poquito de humildad se nos demanda, un poquitico de humildad, que nosotros tengamos esa capacidad para entender que nosotros no podemos ir más allá de lo que la palabra plantea. Nosotros no podemos colocar argumentos en un territorio distinto de lo que Dios nos está diciendo que deben ser los argumentos sobre los cuales se sustenta nuestra práctica existencial en este mundo. Nosotros no podemos meternos a vivir de una manera que no honre
a esto tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Estoy haciendo un llamado a dignificar la palabra en los hogares, ¿ya? A poner a la gente a razonar de acuerdo a la palabra, a que en la casa, si es necesario, se planteen niveles de discusión, situaciones en las que se discutan cosas en función de aclarar qué es lo que Dios quiere, porque más allá de lo que Dios quiere no existe algo que tenga sentido porque yo lo quiero o porque a mí me gusta, sino ir descubriendo las razones de Dios, los mandamientos de Dios, los propósitos de Dios, las cosas que Dios quiere que nosotros estemos practicando. Y eso, ¿a dónde apunta? Porque tiene que apuntar hacia el descubrimiento de potencialidades nuestras que a veces nosotros no hemos visto, que a veces nosotros no las reconocemos en nosotros. No las hemos visto, no las entendemos, por tanto nos queda fácil identificarlas como realidades en las que se están moviendo todos los campos de la vida nuestra, o potencialidades que están allí y que nos están abriendo el espacio para dar un salto, una elevación del nivel existencial nuestro, para hacer que nuestra persona explore territorios que están allí guardados y que solo están esperando que nosotros hagamos el movimiento en el gesto de la obediencia a Dios para que esas condiciones nuestras se abran como condiciones nuevas que dan la oportunidad de vivir nosotros a un nivel muy por encima de este común en el que vivimos en este mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé garantías. Por eso, en el texto de Romanos que nosotros estábamos mencionando, del capítulo 10 de Romanos, dice, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, yo creo que lo que Dios dice me está demandando en un territorio de la vida que creo que Dios quiere desarrollar. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces yo vivo, hablo no solo con mis palabras, sino con mi nivel de vida, con las formas, los patrones de mi vida, mi manera de existir en este mundo. Estoy dando confesión que lo que estoy esperando está más allá de lo que comúnmente hay aquí y que yo sé que puede dar una medida superior de lo que hasta ahora he logrado y he obtenido en relación con mi vida. Los estoy invitando a abrirse, ¿ya? La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que desarrolla su vida alrededor de todo esto, nunca va a dejar ver que esto lo ha llevado a decadencia, que esto lo ha tirado hacia condiciones de irrealización. Al contrario, lo que va a descubrir es que esto lo ha elevado a un nivel de vida donde sus potencialidades se han desarrollado tanto que eso lleva a las otras personas a preguntar cómo lo ha hecho. Y la persona puede dar testimonio diciendo, es que yo obedezco a Dios. Y esta obediencia a Dios me está llevando a crecer como nunca pensé que yo podía crecer en esta vida. Entonces, observen ustedes que esto es serio. Esto es de las cosas serias de nuestro trabajo espiritual. Esto es muy serio. Eso es el cristianismo. Esto es vivir conforme al Evangelio. Esto es aceptar
los presupuestos de la revelación de Dios. Y yo sé que usted y yo somos capaces. Usted y yo podemos dar esta medida por el bien de nuestra familia, por el bien de la iglesia. Eso es lo que yo espero de los líderes, ¿no? Realmente mi anhelo es ver a los líderes viviendo conforme a la palabra, con razones cada día más claras, de modo que al irse desarrollando sus potencialidades, cada vez estén más fuertes, más consistentes, más crecidos en estructura, más cercanos al modelo que es Cristo Jesús, más inspiradores, más tocados por la realidad de Dios que los ha llevado a descubrir las potencialidades de sus propias vidas. Que Dios nos ayude a todos y que Dios nos dé a nosotros capacidades para funcionar a este nivel. Yo sé que es posible, sé que con los recursos de Dios todo esto es posible. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Estamos entendiendo estas cosas. ¿Y qué quiere decir? Que necesitamos cambiar nuestras maneras de manejar las cosas. Necesitamos tomar en serio eso de ir versículo por versículo, reglón tras reglón, razón por razón de la palabra, ajustando todo nuestro ser al cordel, a la medida, a la plomada del Dios que construye edificios serios y que se sostienen en medio de todas las calamidades. ¿Por qué? Porque el que los está construyendo es Dios, que sabe de la potencialidad de cada uno, de las capacidades de cada uno de nosotros. Vamos a orar, que Dios nos ayude y que Dios nos haga personas comprometidas con esto, trabajando a nuestros hijos, afectando a nuestros hijos. Oremos. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado. Gracias porque nos hablas. Gracias porque estás despertando en nosotros inquietud. Nos estás moviendo a entender la vida de otra forma. Gracias, Señor, porque nos estás abriendo los ojos para ubicarnos en el territorio correcto, en la obediencia a tu palabra. Ayúdanos entonces a descubrir el valor de ella y a no dejarnos seducir fácilmente por argumentos y elaboraciones que nada corresponden al propósito tuyo. En el nombre de Jesucristo te pido que nos ayudes a comprometernos con la obediencia y a comprometer nuestros hogares, nuestras familias, en este plan de colocar en el centro de la vida del hogar las razones de Dios por su palabra. En el nombre de Jesucristo estoy creyendo en el poder tuyo, que está permitiendo que la claridad de Cristo repose en los padres, Señor, y que se extienda para bendición a sus hijos. En el nombre de Jesús, estoy creyendo en el futuro de la iglesia que crece en esto de la obediencia a Dios. Amén. Amén. Hermanos míos, no olviden, Dios, cuando nos pide que hagamos algo, lo está haciendo porque está tratando de desarrollar nuestras potencialidades. No se lo pierda. Comprométase y comprometa a su familia. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y
es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.